Dios os bendiga, hermanos. Vamos a empezar, o más bien, seguir con el estudio de Apocalipsis. Nos quedamos en el capítulo 1 y vamos a proseguir a partir del momento, el punto en que lo dejamos. Y sin más preámbulos, vamos allá. Así que dentro de lo que son las cosas que has visto, vamos a ver los versículos en principio, los versículos que van del 4 al 8, acerca de las salutaciones a las 7 iglesias e implícitamente a la Iglesia Universal. Esto hay que explicarlo. O sea, es verdad que el Señor se dirige a Juan hablando de las 7 iglesias, pero no son las 7 iglesias, solamente las 7 iglesias de Asia Menor de entonces, a las cuales se dirige el Señor, sino que implícitamente se dirige a toda la Iglesia Universal. En otras palabras, esas 7 iglesias representan la Iglesia Universal. Vamos a ver dónde estaban situadas. Aquí podemos ver un mapa. Más o menos podemos verlo. Vemos que eso es la costa del mar Egeo. Y las 7 iglesias, pues Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, pues no estaban muy lejos las unas de las otras. Más o menos una distancia de 50 kilómetros, más o menos, una de la otra, exceptuando quizás la de Éfeso respecto a la de Laodicea, que es la distancia era mayor. Curiosamente, ¿no? La iglesia de Éfeso pues apostató, mientras que la de Laodicea pues también iba a camino de hacerlo, ¿no? Están separadas una de la otra. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Aquí tenemos un mapa más pequeño y el cual podemos ver ubicado lo que es Asia Menor respecto a Grecia, que quedaría a la izquierda, Peloponeso, Atenas, y ahí estaban las 7 iglesias. Las 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Veremos que porque 7 es un número que indica perfección, es un número perfecto. Bíblicamente hablando, el número 7 es el número de perfección. Así que cuando habla de 7 iglesias, en realidad se está dirigiendo a todas las iglesias, pero representadas por esas 7 iglesias. Veremos más de eso. Seguimos y empezamos. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, como vemos, esto es una salutación. Puede parecernos una salutación un poco extraña, pero bueno, quizás que no estamos demasiado habituados y por eso nos parece extraño, pero en realidad tiene un sentido claro, ¿no? Cuando habla de que gracia y paz, eso veremos, y nos habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, pues veremos también acerca de eso. Bueno, tal y como Jesús le ordena, en el versículo 11, Juan se dirige a las iglesias de Asia. Estas 7 iglesias representan no solo a esas 7 iglesias o a la iglesia de aquellos tiempos, sino a la iglesia de todos los tiempos. Estas son las cosas que son a las que se refiere Jesús en el versículo 19. Vamos a leerlo, llegaremos ahí, pero vamos a verlo de nuevo. Lo vimos la vez anterior y ahora otra vez. Versículo 19, capítulo 1, dice, escribe, y es el Señor diciéndole a Juan lo que tiene que hacer. Dice, escribe las cosas que has visto, número 1, 2, y las que son, y número 3, y las que han de ser después de estas. Son 3 cosas diferentes, no es una sola, son 3 cosas diferentes. Hablaré más de ello y lo explicaré cuando lleguemos en este caso. Cuando lleguemos lo veremos, pero en principio que sepáis que el sentido de lo primero es acerca de las cosas que son. Ahora, ¿qué son las cosas que son? Es el tiempo de la iglesia. Entonces, estamos hablando de la iglesia, es el tiempo actual. La voluntad de Dios es la de bendecir con gracia y paz, hemos visto, a la iglesia universal. Siempre la iglesia tendrá gracia y tendrá paz de parte de Dios. Entendemos la verdadera iglesia, claro. Esa bendición viene de parte de Dios Padre y de Hijo, y del que es y que era y que ha de venir. En este caso es el Hijo el que ha de volver físicamente. El Padre no viene, quien vuelve es el Hijo, quien vino, se fue y va a volver de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿no? Porque pone a la misma altura, como tiene que ser, al Padre y al Hijo, los dos son Dios. Y luego nos habla de los 7 espíritus. Interesante porque ahí hay una mención especial del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí está. La bendición que viene también de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, en sus múltiples manifestaciones de su perfección y plenitud. Esta forma de presentar al Espíritu Santo la recoge también Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, porque el número 7 representa perfección. Son los 7 espíritus. 7 espíritus tiene que ver con la perfección absoluta del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa y así tenemos que entenderlo. Evidentemente hay muchas cosas que se nos escapan.
No todo ha sido revelado, pero lo que ha sido revelado para que lo podamos entender. Y entonces entendemos que el número 7 indica perfección. Entonces está hablando de la perfección espiritual de Dios. Así que, y este es el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo por un lado la bendición del Padre, por otro lado la bendición del Hijo y por otro lado la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la triunidad de Dios, la Trinidad o triunidad de Dios, que es lo mismo. Seguimos. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es interesante porque si bien justamente acaba de hacer una mención del Hijo, como Dios, segunda persona de Dios, ahora está haciendo una mención de la misma persona, pero referente a la otra naturaleza, es decir, a la humana. Es interesante que aquí estamos viendo las dos cosas. Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Son dos naturalezas en un mismo ser. Bien, entonces aquí lo que vemos es esto. Aquí nos está hablando el versículo 5 en cuanto a la salutación de Jesucristo, que es el testigo fiel, primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque dio su vida en la cruz, soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Evidentemente, aquí está hablando de la persona de Jesucristo. Ni más ni menos. Entonces la salutación y la gracia y la paz también vienen de Jesús como hombre exaltado, glorificado, el cual sigue existiendo y existirá, nunca dejará de ser, lógicamente. Él es el testigo fiel, eso se puede ver en Juan 18:37, Apocalipsis 19:10 también. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que por amor a nosotros nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Seguimos. Versículo 6. Interesante esto, porque la Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero en realidad esa traducción no es la mejor. La traducción es, que es la literal del griego, es, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo un reino. Claro, no es lo mismo decir que nos hizo un reino a que nos hizo reyes. Porque si nos hiciera reyes o nos hubiera hecho reyes, si fuéramos reyes, ¿qué hace un rey? Quiero decir, un rey de verdad, quiero decir. Un rey de verdad, no como los actuales. Un rey de verdad, ¿qué hace? Manda, ¿no? Reina, ¿no? Pues como mínimo gobierna, como mínimo hace algo, ¿no? Bien, nosotros aún no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido exaltados, aún no hemos sido glorificados. Dice que reinaremos con Él cuando Él venga, pero Él no ha regresado todavía, nosotros todavía, por tanto, no estamos reinando. Claro, esta traducción, la de la Reina Valera, no ayuda, en concreto esta traducción, no ayuda a entender la cosa. Y por eso muchos se han agarrado ahí, para de alguna manera pues manifestar su... ¿qué diré? Pues su creencia en ciertas teorías, en ciertas doctrinas que no son las correctas, como la de, por ejemplo, la teología del dominio. Pues ya dicen que son reyes y ya reinan, y ya van vestidos de reyes casi, y hacen fiestas como que van vestidos de reyes. Claro, todo eso en su imaginación, porque es imposible, porque nosotros no somos, si somos reyes, si vamos a reinar con Cristo, sí es cierto, pero no de facto todavía. El ejemplo lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Él aún está sentado a la diestra de Dios. Él no está reinando de facto aquí en la tierra porque aún no ha vuelto. Menos todavía nosotros. Eso es tan fácil de entender, pero tan difícil de entender para muchos, parece ser. Así que sí es cierto de que nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Sí somos sacerdotes. Sí, somos sacerdotes y en ese sentido pertenecemos a un reino sacerdotal y el rey es Cristo. Y nosotros, y Él es el sumo sacerdote. Entonces, Él sí está actuando como sumo sacerdote. En este tiempo, Jesucristo, que es rey, pero no de facto aquí en la tierra, porque no ha regresado todavía, sin embargo, desde los cielos, sentado a la diestra del Padre, como tantas veces hemos estudiado, Él sí está efectuando su labor como sumo sacerdote. Nosotros también, a la par, como sacerdotes. Nosotros sí somos aquí y ahora sacerdotes de Dios. Pertenecemos a este reino sacerdotal y somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es un mediador entre Dios, en este caso entre Jesucristo, y los demás, porque traemos la palabra de Dios, porque predicamos el Evangelio, porque oramos, porque hacemos todo lo que un cristiano tiene que hacer, y eso es la labor sacerdotal. Así que este es nuestro privilegio. ¿Bien? Y en Éxodo 19:6 leemos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esa fue palabra de Dios para Israel. Israel sabemos que fracasó en aquel tiempo, y Dios, a causa del fracaso de Israel, Dios, que lo tenía todo preparado y de antemano, levantó a la iglesia. Bien,
Entonces la Iglesia ahora sí está cumpliendo con este propósito inicial de Dios. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la Iglesia. Es una diferencia entre un ente y otro. Llegará el día en que Dios empezará a obrar de nuevo con Israel cuando la Iglesia ya no esté aquí, porque no va a trabajar con Israel y la Iglesia al mismo tiempo, como es lógico. Seguimos. Como sacerdotes, los verdaderos creyentes tenemos derecho a entrar en su presencia sin el concurso de mediadores humanos. Esta es la primera acepción de ser sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento entraba, en concreto el sumo sacerdote, en la presencia de Dios y lo hacía una vez al año. Nosotros, no como sumos sacerdotes, porque lo es Cristo, pero como sacerdotes de Dios estamos siempre ante su presencia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, por ser cristianos, comunión con Dios. Y eso es lo que caracteriza la figura del sacerdote. No importa si eres hombre o mujer, eso no tiene nada que ver. Todos somos iguales delante de Dios, ya lo dice la palabra, ¿verdad? Que ya en Cristo Jesús ya no hay ni hombre ni mujer. Ese es el sentido. El sentido es ese. Claro que hay hombres y mujeres, pero el sentido es este, que delante de Dios somos iguales. Porque tanto hombres como mujeres en Cristo accedemos a la presencia de Dios porque tenemos unión con Dios. Dios nos ha unido a sí mismo y por tanto tenemos comunión y debemos de trabajar en esa comunión. Por causa de la unión, trabajar en esa comunión con Dios. Eso es lo que caracteriza a los sacerdotes verdaderos. Esto nada tiene que ver, como dije antes, con enseñorearnos de las naciones, como algunos enseñan, derivando de la falsa teología del dominio, por interpretar mal ese versículo en concreto. Seguimos, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo recibe la gloria y el imperio por siempre. Jesucristo es Dios, ya que solo a Dios se le ha dado el conceder la gloria. Esto es interesante, porque alguien dirá, bueno, entonces a Jesucristo, hombre exaltado, se le ha dado la gloria. Sí, pero si es hombre, sí, pero es que es Dios también. Es que muchos olvidan que la misma persona tiene dos naturalezas. No son dos personas diferentes. No es una especie de paranoia, ¿no? O de yo que sé qué, uno va por un sitio y otro por otro. No, es la misma persona, pero increíblemente, porque nosotros, ¿cómo podemos entender esto? No, es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que aceptar por fe, y es así, y así lo vemos reflejado en los evangelios, además, porque Cristo se manifestaba y hablaba a veces como Dios y a veces hablaba como hombre, y parece pero es la misma persona que lo está diciendo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y es hombre a la vez. ¿Bien? Seguimos. Por eso se le da la gloria, claro. Bien, dentro de las cosas que has visto, seguimos. Salutaciones a las 7 iglesias, especialmente a la Iglesia Universal. Veamos un mapa. No, esto lo hemos visto ya, creo. Seguimos, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este sí y amén es un refuerzo de lo que está diciendo. Es como decir, esto es así, lo corroboramos y lo volvemos a corroborar. Interesante, vamos a verlo de cerca. Hay aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Jesucristo. Aquí está hablando de la segunda venida en gloria. Eso es lo que está hablando. El Señor viene a tomar posesión de este mundo cuando sea el momento. Estamos hablando de tomar posesión de facto, de hecho. Ya sabemos que de Cristo son todas las cosas. Pero tiene que llegar un momento en que Dios, por Cristo, tome posesión, físicamente hablando, de este mundo. Y eso solo puede ser de una manera, cuando Él regrese. Es así. Porque tiene que ser constatado y tiene que ser constatable. Entonces, el apóstol enfatiza al máximo el hecho de que Jesús vuelve en gloria a este planeta. Y aquí no está hablando del arrebatamiento, sino de la venida en gloria. Viene con las nubes, todo ojo le verá. Por eso dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, veremos acerca de esto, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Eso va a ser notable, notorio, eso no va a ser algo por ahí, no, va a ser algo impresionante. Y eso va a ocurrir en un momento dado del tiempo de esta tierra, en un momento dado. Zacarías, profeta, dijo acerca de ese evento lo siguiente, y mirarán a mí. ¿Y quién es quien está diciendo mirarán a mí? Es Jehová, porque dice, así dice Jehová, me mirarán a mí. Por lo tanto, Cristo es Jehová. Me mirarán a mí. ¿Y cómo vamos a mirar a Jehová? Porque vamos a ver, o van a ver en este caso, a aquel que vino. Y aquel que vino fue Jesús, a quien traspasaron. Eso es la cruz. Mirarán a mí, dice, a quien traspasaron.
Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Esto es algo que tiene que ocurrir y siempre en relación con Israel, no con la Iglesia. Porque nosotros no nos afligimos por ver a Jesús crucificado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Nosotros no nos afligimos porque nosotros hemos creído. Y porque hemos creído no estamos afligidos. Lo que estamos es agradecidos, que es muy diferente. Es un sentimiento diferente. Pero el Israel que se tiene que salvar al final de la tribulación, cuando Dios empieza a obrar con Israel, sí se va a dar cuenta de que realmente a quien habían estado rechazando durante 2000 años, por poner una fecha, fue a Jesucristo. Y ahí es donde ellos se van a doler. Va a ser un dolor sano y santo, va a ser un dolor necesario, una tristeza que lleva al arrepentimiento, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Y es lo que, como digo, va a ocurrir, porque está profetizado ya muchos años antes de que eso ocurriera y vaya a ocurrir, por Zacarías. Ante el concilio que les juzgaba, Jesús dijo: tú lo has dicho, Mateo 26:64 está esto, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A ver, ¿qué hemos leído? He aquí que viene con las nubes. ¿Verdad que es lo mismo? Este es el cumplimiento, este es el anuncio del cumplimiento de lo que tiene que ocurrir. Y tiene que ver con las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando las dijo delante del Sanedrín, cuando estaba siendo juzgado. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y también vemos cumplimiento de este texto en Apocalipsis 6:15 y 17. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Otra vez sí, amén. ¿Por qué sí, amén? ¿Por qué ese énfasis? Porque esto va a ocurrir. Claro, fíjate, hoy en día nadie cree eso. Bueno, por no creer ni en Dios. O sea, no hay que ir demasiado lejos. Menos aún las cosas que tienen que pasar al respecto de lo que estamos viendo. Pero está anunciado así porque ya el Señor ya preveía, ya sabía, de que al final de los días la fe iba a ser nula. No iba a haber fe, no iba a haber creencia, como no la hay, ¿no? Y cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta, ¿no? La respuesta es no, no va a haber. No va a haber porque la apostasía va a estar absolutamente manifestada y en esos momentos finales de tanta maldad y apostasía, cuando digan libertad, paz y libertad y paz y seguridad, en esos momentos, cuando la gente vaya anhelando eso pero fuera de Dios, es cuando Dios va a intervenir pero con castigo y juicio final. Y juicio, quiero decir, no al final, sino juicio acerca de este mundo. Seguimos. Esa lamentación es temor y terror culpable, respectivamente, por haber rechazado al Mesías en su momento. Eso tiene que ver con la responsabilidad humana, que vemos en Juan 3, 19, 20, y verle ahora no como corderito, porque es 5:6, sino como león, Apocalipsis 5:5. Es curioso porque la traducción del griego no es cordero, es corderito, o sea, lo hace aún más pequeño, lo hace aún más débil, lo hace aún más, entre comillas, insignificante, ¿no? Porque para Dios las cosas pequeñas son a veces las más grandes o las de más valor, ¿no? Y Jesucristo se presentó a nosotros como ese corderito de Dios, ¿no? Como ese pequeño, comparándolo con ese animal, ¿no? De que los corderos son muchas veces llevados al matadero, ¿verdad? Y él fue llevado al matadero. Por causa nuestra, ¿no? Este es el sentido, esta es la imagen que la palabra nos quiere transmitir. Pero al mismo tiempo daros cuenta de que no solamente es cordero, sino que es león, es el león de la tribu de Judá. Y va a venir como león de la tribu de Judá. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre un cordero y un león, no tiene nada que ver. Los leones se comen a los corderos, más bien, ¿no? No los corderos a los leones. Así que tenemos la misma persona que es Jesucristo, que primero vino como corderito, pero que luego va a volver como león, a establecer su reino en la tierra. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está el Señor anunciándose a sí mismo, yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué el alfa y la omega? Y mucha gente dice, bueno, el alfa y la omega es el distintivo del sello de Asturias, por ejemplo, ¿no? Alfa y omega, ¿no? Y qué bonito es esto, está bien, alfa y omega. ¿Y qué significa alfa y omega? Bueno, vamos a verlo. Alfa y omega son las primera y segunda letra del abecedario griego. Del abecedario griego. Primera y segunda, ¿he dicho? Muchas gracias por aquí los que me están ayudando. No, segunda no, última, última, efectivamente.
Nadie se asuste, no pasa nada. Primera y última. Es lo que quería decir, pero no lo he dicho. Ahora sí lo digo. Primera y última. Alfa y omega. Alfa se correspondería con nuestra A y omega, pues no se corresponde con ninguna en concreto nuestra porque no existe. Pero sí es la última letra del abecedario griego. La primera y la última. La idea, al decir esto, es que Cristo es el principio y es el final, con todo lo que contiene. No hay nada fuera de Él y no hay nada sin Él. Esto es muy importante, porque uno dice, bueno, el alfa es principio y fin. ¿Y entre medio qué? No, entre medio todo. Entre medio todo. No es solamente principio y fin, es todo. Todo lo que implica el alfabeto es todo lo que es el ejemplo de lo que implica Jesucristo respecto a todo lo creado, a todo lo que existe. Cristo es el porqué de todo lo creado. Sin Él no hay nada, con Él hay todo lo que hay. Este es el punto. Así que al decir que Él es el que es y que era y que ha de venir, pues evidentemente nos está hablando de Jesucristo, ya que efectivamente Él ha de volver, todavía tiene que volver. Es además el Todopoderoso, omnipotente, porque es Dios. Es interesante porque en esta escritura, con una claridad meridiana, nos está hablando de que Jesucristo es Dios. Porque claro, solo Dios es el omnipotente, solo Dios es el Todopoderoso. Pero si está diciendo que el alfa y el omega, que es Jesucristo, que por cierto ya lo está diciendo, pues si dice alfa y omega, está diciendo que es todo, por lo tanto es el todopoderoso, implícitamente está diciendo que es Dios. Pero no solamente implícitamente, sino que explícitamente también lo dice, porque acabamos de leer de que Él es el todopoderoso y Dios es el todopoderoso. Muy interesante, no sé, quienes niegan esto, pues no pueden hacer nada delante de un texto así, sencillamente lo obvian, pero bueno. Es verdad que eso solamente se puede recibir por fe y la fe la da Dios. Por lo tanto, solo los que tenemos fe y esa fe es de Dios podemos creer esto. Ahí nos está hablando de la deidad del Hijo. Bien, seguimos versículos del 9 al 11 y esta ya es la introducción a la experiencia de Juan. Leemos el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, aquí Juan hace una descripción de su persona y de lo que estaba haciendo. Muy interesante porque ahí tenemos un relato claro del asunto. No es algo que tenemos que imaginar, no es algo que tenemos que suponer o presuponer, es algo que implícitamente nos está diciendo la palabra. Primeramente, Él se presenta a sí mismo. No está diciendo yo, quien tú quieres saber, no, sino está diciendo yo, Juan. O sea, está hablando de sí mismo y se nombra por nombre, su propio nombre. Por eso dice yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en vuestra tribulación. Y sabemos que ese Juan no era cualquier otro Juan, sino que era el apóstol, el discípulo amado de Jesús, el que había sido el discípulo amado de Jesús. Juan, el último de los apóstoles de Cristo en morir, fue el último, murió de anciano, pero antes de morir pasó por sufrimiento, estaba en Patmos. Vamos a ver acerca de esto, porque dice... copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Bueno, vamos a ir viendo. Vemos que esta es la explicación que Juan nos da de lo que había ocurrido cuando estuvo preso en un lugar determinado. Este lugar es Patmos. La narración de los hechos la da desde otro lugar. O sea, cuando él está escribiendo el libro, no lo hace desde Patmos. Cuando está escribiendo el libro, lo hace seguramente desde Éfeso, que es donde solía vivir, donde solía estar, un poco de tiempo más tarde. Ahí escribió el Apocalipsis. Éfeso estaba de Patmos a unos 35 kilómetros más o menos. Ahora es interesante cómo se refiere Juan a este lugar. Dice, es evidente que esta isla era prácticamente desconocida para la mayoría, ya que no dice estaba en Patmos, pero si hubiera dicho estaba en Patmos, pues todo el mundo entiende que Patmos es un lugar conocido, está en Patmos, como podría estar, nosotros podemos decir, pues mira, se ha ido a tal lugar conocido. No, fíjate que dice exactamente, estaba en la isla llamada Patmos. Y todos sabemos que la costa de Asia Menor, en ese lugar, en el mar Egeo, hay un montón de islas y de islitas. Todo aquello parece un laberinto, Entonces, no todo el mundo se conocía todo. Y entre todas estas islas había una, en concreto, esta de Patmos. Y a ese lugar llevaron a Juan para martirio.
Ahí estaba, en ese lugar olvidado, ese hombre de Dios, abandonado del mundo, pero no abandonado de Dios. Y ahí tenemos una enseñanza también. Nosotros podemos estar físicamente, humanamente, en la peor de las condiciones, o la que pensamos que pueda ser peor de las condiciones, como abandonados del mundo, como abandonados de todo, de casi todo. Pero en esas circunstancias, alguna vez nos tenemos que encontrar. Tenemos que entender que nunca vamos a estar abandonados de Dios. O sea, él no estaba diciendo que él estaba abandonado de Dios. Él lo que estaba diciendo es que él estaba abandonado respecto al mundo, respecto a lo que las personas que viven en su entorno, vivían en su entorno, podían pensar. Ellos no conocían ni siquiera una isla llamada Patmos, ¿no? Yo estaba en ese lugar y parece como que está diciendo, pues estaba dejado de lado, la gente no sabía nada de mí, me tenían dejado de lado, me tenían abandonado, pero en realidad lo que quiere decir es que sí, esto es cierto, pero Dios no. Dios estaba en la presencia, y veremos, estaba delante de la presencia de Dios. O sea que cuando el momento es más difícil, Dios es más presente. Cuando el momento es más difícil, podemos creer que Dios está más presente en nuestras vidas. Hay una enseñanza ahí muy, muy interesante para profundizar en ella. Así que tenemos que saber que la isla de Patmos era un lugar de destierro y prisión para los enemigos del Imperio Romano. Es decir, siempre llevaban ahí a los presos que querían llevar. Una isla desértica junto a las costas de Asia Menor, cerca de Éfeso, como ya he dicho. Bien, no se ve muy bien ahí en este mapa, pero ahí esta flecha indica dónde está Patmos y sigue estando, es decir, que se llama igual. Claro, sí, sigue estando, es obvio, pero que se llama de la misma manera. Vemos aquí Sicilia, esto es la costa africana, Libia, Egipto, bien, esto sería Israel, Siria, arriba, esto es Creta, esto es Asia Menor, esto es Grecia, Peloponeso, Macedonia, Italia, España estaría por aquí, América por allá, más allá, no se ve, pero muy lejos, pero ahí tenemos justamente a Patmos cerca de la costa de Asia Menor. Bien, Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y copartícipe nuestro, es decir, de todos los creyentes de todos los tiempos, en la tribulación. Esa tribulación del griego thlipsis, lo que significa es tribulación, thlipsis en griego, comporta la idea de presión, apretura, rechazos, despropósitos, sufrimiento, dificultades, incluso prisión, tortura y muerte, en este caso, padecimientos por causa de la fe cristiana. Esto es lo que había entonces. Esto es lo que hay ahora en ciertos lugares, no en todos los lugares. Eso es algo que Dios permite o no permite, no es algo que nosotros tengamos que buscar, ni anhelar o dejar de hacerlo. Sencillamente, cuando ocurre, y si Dios lo permite, es porque Dios quiere que permita lo que ocurra. Y al principio ocurría. Ahora quizás es otro tipo de persecución. No, en este mundo occidental no es tan sanguinaria, ni mucho menos de momento, al menos como era entonces, pero es otro tipo de persecución, porque ahora los cristianos pues estamos siendo marginados, estamos siendo despreciados, no por nosotros, sino por lo que creemos. Y esto también es un tipo de persecución y un tipo de tribulación, no es de otro modo. Así que siempre, de una manera o de otra, el cristianismo ha sido vilipendiado y todo aquello, y se ha exaltado todo aquello que se ha presentado como cristianismo, pero en realidad no es cristianismo, sino que es otra cuestión, siempre marcado dentro de lo que es la gran ramera, y eso en su momento ya hablaremos de ello. Pero lo que es el verdadero cristianismo nunca ha hecho migas con este mundo, como no puede ser de otro modo. Sigo. En aquel entonces la Iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución por parte de Domiciano. Domiciano fue un emperador romano especialmente perverso. Era un mal tipo, lo que se llama un mal tipo. Y estaba enconado en contra de los cristianos. Y el propio Juan anciano ya era una de las víctimas de la persecución desatada. Aquí empieza Juan a explicar lo que le ocurrió en ese día del Señor. Hemos leído el versículo 10, día del Señor, en un lugar determinado, es decir, la isla de Patmos, donde estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto es muy importante, evidentemente por causa de vivir la palabra de Dios y de ser de fiel testigo de Jesucristo a ojos de todos. Vemos aquí, yo estaba en el Espíritu, versículos 10 y 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí lo estamos viendo. Juan estaba orando, estaba en la presencia del Señor, estaba en el Espíritu. Eso es estar en comunión con Dios. Estar en el Espíritu no es estar flotando, no es necesariamente que Dios te toma, te saca del cuerpo y te lleva al cielo, aunque también podríamos decir que eso es estar en el Espíritu, pero no es la cuestión. Aquí lo que tenemos que entender es que estar en el Espíritu es estar en comunión con Dios.
en comunión. Porque no puedes estar en el Espíritu si no estás en comunión con Dios. No estoy hablando solamente de la unión es inquebrantable, la unión la produce Dios. La produjo Dios desde el momento en que nacimos de lo alto. Pero la comunión es algo que nosotros tenemos que cuidar. Si no la cuidamos, pues esa comunión disminuye, es afectada, en fin, no queremos eso ocurre, pero no tiene que ocurrir. Pero Juan estaba, fíjate que Juan, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de estar ahí como estaba, en unas condiciones que humanamente nadie desea, ¿verdad?, estaba en comunión con Dios, estaba en el Espíritu. Y dice que estaba en el día del Señor. ¿Qué es eso del día del Señor? Pues el día del Señor no tiene nada que ver ni con domingo, ni con algún día determinado, sino que estaba en el tiempo de Dios. Él estaba entendiendo que Dios le tenía ahí con un propósito. Eso es lo que significa. Él estaba ahí con un propósito y él lo sabía. Esta manera de hablar, los primeros cristianos la entendían. Era común para ellos. Nosotros a lo mejor no la usamos porque se ha tergiversado. A causa del catolicismo romano, el día del Señor ya ha pasado a ser el domingo. Y el día del Señor es el domingo, cuando nosotros sabemos que no es así. El día del Señor no es el domingo, el día del Señor son todos los días de la semana. Porque todos los días de la semana para nosotros son santos, porque nosotros tenemos que vivir para Dios todos los días de la semana. No solamente un día de la semana, llámale domingo, otros le llaman sábado, etcétera. No es ni sábado ni domingo, son todos los días de la semana. Pero para el cristianismo de entonces, el primer cristianismo, toda esta nomenclatura era fácil de entender porque ellos no fueron, digamos que abusados con las malas doctrinas que vinieron luego en siglos posteriores. Ellos estaban en el inicio del cristianismo y entendían perfectamente estas cosas. Pero aquí ahora las tenemos que explicar bien porque si no, no se entienden correctamente. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Interesante. Yo soy. En ese momento Juan oyó una potente voz, ¿verdad?, detrás de él. Y lo primero que me pregunto es, ¿por qué detrás de él? ¿Por qué la oyó detrás? ¿Por qué no se manifestó delante? ¿Por qué fue atrás? ¿No? Y bueno, podemos sacar algunas conclusiones. Yo he sacado alguna. Primero, ver si hay precedente en la palabra, y si lo hay. Ezequiel 3:12, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí, dice, una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. O sea que hay un precedente. Eso es lo primero. Cuando nos choquen las cosas, cuando leamos una cosa en la Biblia y digamos, uy, esto es curioso, como un poco es curioso, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay antecedentes en la Biblia, en la palabra, si hay otras cosas similares. Y mira, resulta que esta vez sí la hay, ¿no? Otras veces no la hay, pero aquí en este caso sí. Me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz con gran estruendo. Ahora, ¿qué está diciendo Juan? Estaba en el Espíritu, ¿verdad que lo dice? Estaba en el Espíritu. ¿Qué dice Ezequiel? Exactamente lo mismo. Y me levantó el Espíritu. Hay una gran similitud, ¿no? En ese momento se produjo una intervención divina de una manera especial. ¿Cómo nos gustaría tener más eso, verdad? Que no tiene necesariamente que ver con las emociones, sino que es algo real, que va más allá de las simples emociones. Muchos buscan tener experiencias así solamente buscando el acelerar las emociones, a ver si pueden sentir. Pero no es una cuestión de sentimiento, tantas veces lo digo, es una cuestión de que Dios haga algo. Y luego lo que sintamos o no sintamos ya está bien, pero eso ya es otra. Pero es que Dios tiene que hacer algo. Ahora, ¿qué hizo Juan? Pues Juan no podía hacer mucho. ¿Por qué? Porque Juan estaba en desventaja. En lo natural estaba en desventaja, estaba preso. Estaba confinado en una isla desértica. Estaba en un lugar de sufrimiento, seguramente abandonaron una cueva y ahí le dejaron y poco más. ¿Y qué podía él hacer? ¿Qué sentimientos crees que podía tener en ese momento? ¿Tenía alguna cinta de música cristiana para escuchar y para ahí animarse? No tenía nada, no existía eso. Claro. Imagínate la escena, él está abandonado en una cueva de tantas que hay ahí en Patmos, una isla desértica. Ahora la gente va a Patmos para hacer turismo. Vale, pero entonces no era así. Y ahí está, y seguramente habría un pequeño destacamento de los romanos y cuidaban, cuidar es mucho decir, se ocupaban de los presos, él preso también, y humanamente él no tenía nada que sentir ni experimentar ni nada de nada, estaba preso, ya está, ¿no?
Pero en ese día del Señor, es decir, en ese momento, en esa visitación de Dios, Dios, por esa visitación suya, empezó a hacer algo con Juan y Juan empezó a experimentar lo que experimentó y nos lo hace saber de la mejor manera que pudo, porque claro, ¿cómo se explican estas cosas? Es un poco complicado. Sin embargo, este es el relato que estamos viendo. Y se manifestó el Señor con voz audible desde atrás, diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa y omega, principio y fin, para que quede más claro. Principio y fin es alfa y omega, ¿verdad? O sea que Cristo, insisto, implica todo, es Dios. Y evidentemente lo que podemos ver es que esa voz buscaba captar toda su atención, está claro. También se manifestaba desde su espalda, dando a entender que el mismo Dios le guardaba las espaldas. Eso es lo que podemos entender. Porque ¿quién nos puede guardar la espalda? Nosotros no tenemos ojos detrás. ¿Quién nos guarda la espalda? Dios nos guarda la espalda siempre. No ocurre nada que Dios no permita que ocurra. Malo, quiero decir, respecto a nosotros, o desagradable, porque Dios nos guarda. Sería muy interesante vernos a nosotros mismos si Dios nos diera ojos para ver la cantidad de ángeles que nos acompañan. Pero muchos, por todos los lados. Claro, esto no lo vemos nosotros, pero sabemos que es así porque está escrito: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, ¿verdad que está escrito? Y cuando dice el ángel de Jehová no es un solo ángel, son todos los ángeles que Dios quiera enviar. Tenemos otro precedente, cuando Jesús va a ser apresado y llevado delante del Sanedrín, y que dice: yo podía rogar al Padre ahora que me diera ¿cuántas legiones? 12 legiones, dice, de ángeles. 12 legiones, ¿sabes lo que es eso? Pues son muchos. Es decir, que Dios nos guarda, amén. La voz aparece desde atrás, significa: tú estás solo, Juan, tú estás aquí abandonado, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esa voz como de trompeta que sonaba potente como un shofar, cuerno de carnero, decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús, glorificado, en su manifestación de gloria y de poder, al anciano Juan, ahí abandonado, pero como representante, porque Juan está actuando como representante de toda la iglesia? Pues lo primero que le dice es acerca de la iglesia, hablando de las 7 iglesias que representan, como he dicho y veremos más, toda la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. O sea, es un privilegio muy grande el nuestro, ¿verdad? O sea, Cristo vino a parecerse a Juan para hablarle en primer lugar no de él, sino en primera instancia de nosotros, de los creyentes, él incluido también, claro, los creyentes en Cristo, ¿no? Gracia y paz es lo primero que dice, gracia y paz para nosotros, porque esas 7 iglesias, insisto, representan a no solamente a estas iglesias, sino a todas las iglesias del Señor. Juan explica lo que Dios le mandó que hiciera: escribir en un rollo de papiro o pergamino, que eran los libros de entonces, lo que estaba viendo, y esto es justamente lo que iba a hacer. Entonces la voz le ordena que, una vez escrito todo, lo envíe a las 7 iglesias de Asia, las cuales describe por nombre. Por extensión, este mensaje escrito debía llegar, pasados los años y los siglos, a todos los creyentes de todas las edades. Por eso a nosotros nos ha llegado, porque no solo era para aquellas 7 iglesias, que por cierto no existen, sino para todos los pertenecientes a la iglesia de Jesucristo de todas las edades. Ahora, según el sentido del griego koiné, lo que ves se refiere no solo a lo que está viendo en ese momento, que en ese momento tampoco estaba viendo nada, porque la voz viene de atrás, aunque luego, lógicamente, se giró y vio quién era quien le estaba hablando con voz de trompeta. Claro, fíjate, es interesante esto, ¿no? Porque dice voz de trompeta, voz de shofar. ¿Cómo podía describir Juan? ¿Qué podía decir? ¿Una voz como salida de un megáfono? Pero si no existían los megáfonos en aquellos entonces. Y así va a ser de continuo cuando hable de las cosas futuras. ¿Cómo las va a describir? Pues como bien va a poder, porque él nunca vio un tanque, él nunca vio un Tomahawk, él nunca vio un portaaviones.
cuando hable de las cosas bélicas, ¿no? Que cuando lleguemos al capítulo 9, por ejemplo, ¿no? Y entonces él describe la voz esta como la voz de un shofar, ¿no? De un cuerno de un carnero, porque de otra manera, ¿cómo lo podía hacer? ¿Cómo podíamos imaginar nosotros esa voz? Pues no, nosotros no diríamos la voz de un cuerno de un carnero, pero diríamos una voz potente, ¿no? La diríamos de otro modo. Pero entendemos el sentido, que es lo importante, ¿no? Ahora, esto me quedé ahí, esto es importante. Lo que ves no es solamente, en el griego koiné, en la traducción, en español es lo que ves. Nosotros podíamos entender lo que ves en ese momento, es decir, ¿qué estaba viendo Juan? A Jesús, no. Pero no es eso, es lo que ves es lo que le estaba diciendo el Señor, lo que le estaba narrando. No solamente lo que estaba viendo en ese preciso momento, sino a toda la revelación completa, a todo el libro en definitiva. Eso es lo que le estaba diciendo. Ya para acabar, ¿por qué enviar este mensaje a estas 7 iglesias de Asia y no a las demás de la época? Y además con carácter de urgencia. Buena pregunta esa. Porque debían ser primeramente 7 iglesias, lo que implica perfección divina y profética, es decir, que en realidad está enviando el mensaje a todas las iglesias, ni qué decir tiene que este libro llegó a todas las iglesias. Y luego porque esas 7 iglesias de Asia eran conocidas por Juan. Juan actuaba como apóstol de la iglesia, en este caso, directamente, como apóstol de Cristo, actuaba como apóstol de la iglesia directamente en esas iglesias a las cuales se estaba ministrando. Por eso el Señor se está dirigiendo en primera instancia a las iglesias que él conocía bien. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y ya continuaremos una próxima vez. Dios les bendiga.